Hola a todos mis queridos oyentes y bienvenidos al primer episodio de Charla con Mr. J. Ya lo dijimos en nuestra breve presentación, para quienes son nuevos en el canal o es la primera vez que me escuchen, los invito a acercarse al primer video que hay sobre la pregunta de qué es Charla con Mr. J. Esto con el fin de que conozcan un poco las temáticas sobre las cuales trabajaremos en este espacio, sobre las cuales discutiremos de manera constante. Pero vale la pena recordarles, ¿no? Para algunos que quieran habitar ese primer video, es como darles a entender que este espacio es en un lugar donde vamos a hablar de muchos temas, pero casi siempre lo haremos guiados o de la mano de la filosofía. Por ello, valdría la pena empezar charlando alrededor de esa pregunta que para quien estudia filosofía o para quien está interesado en la disciplina resulta ser una pregunta por un lado incómoda, por otro lado una pregunta bastante banal. ¿Por qué incómoda? Porque es una pregunta que a la larga, cuando uno empieza a observar detenidamente, no tiene una resolución clara, una respuesta concreta. A veces le resulta difícil a quien estudia filosofía responder a esta cuestión. Y al mismo tiempo es muy banal porque se suele responder con la intención de salir rápido de una discusión que uno considera un poco irrelevante, porque preguntarse la pregunta que vamos a trabajar hoy tiene ciertos inconvenientes, pues puede generar algunos prejuicios sobre la disciplina y sobre quienes están inmiscuidos en la misma. Así es, queridos escuchas, creo que ha quedado un poco claro, ¿no? Y es que la pregunta sobre la cual hablaremos el día de hoy es ¿qué es la filosofía? Me llama un poco la atención y tal vez me atrevo un poco a afirmar que esta pregunta por el qué de la filosofía es un tipo de pregunta que se suele hacer no al principio del ejercicio filosófico, sino ya al final. Y es que puede sonar extraño lo que digo, pero como lo dijo en su momento el filósofo Gilles Deleuze, esta pregunta sobre qué es la filosofía es una que nos solemos hacer ya muy llegados a la vejez o cuando ya llevamos un largo recorrido dentro de este mundillo del amor al saber, como se le conoce coloquialmente a la filosofía. Y es que una cosa sí está clara, no cualquiera se introduce y ejerce de manera certera esta disciplina. Permítanme ser un poco más claro con esta afirmación. Y es que no estoy diciendo que la filosofía sea una disciplina exclusiva de eruditos y que quienes la practican o quien hace filosofía es una mente supremamente brillante que piensa cosas filosóficas y temas de filosofías en una burbuja ajena, digamos, a la realidad en la que vive, a las dinámicas sociales, a las dinámicas políticas, a las dinámicas culturales, económicas y demás, ¿no? Porque suele haber ese prejuicio de que el filósofo es un tipo supremamente extraño que piensa muchas cosas, pero que lo hace alejado del mundo y de los que lo rodean, de la realidad en concreto en la que uno vive. Sí, hay ese prejuicio un poco de darle un misticismo al filósofo como alguien que está más allá del conocimiento, digamos, común o del saber común. En realidad, cuando digo que no cualquiera hace filosofía, cuando menciono que la filosofía no es una disciplina que se pueda tomar a la ligera, lo que quiero decir es que filosofar, hacer filosofía, es una actividad que requiere esfuerzo y su abordaje no debe ser algo que se toma a la ligera. Se suele creer que cuando alguien dice una frase súper elocuente o cargada de un enorme positivismo o de un lenguaje muy, ¿cómo decirlo?, extravagante, está haciendo filosofía. Es muy... Recuerdo una frase que suelen decir mucho, ¿no? De el filósofo del fútbol, que era Maturana, de perder es ganar un poco, y pensar que ahí se está haciendo presente la filosofía. Para mí no es así. O sea, uno puede lanzar muchas frases supremamente convincentes que puedan persuadir a las personas y no necesariamente está haciendo un ejercicio filosófico serio. Pero me atrevo a pensar que tal vez esa suposición que se tiene sobre el ejercicio filosófico tiene una base de cierta manera sólida y sobre la cual nos cuestionamos muy poco. Hablo de esa idea popular y casi universal de que la filosofía es simplemente reflexionar, contemplar o comunicar. Atrevámonos a poner entredicho esta idea.
Podríamos decir que la filosofía no es mera contemplación, pues cualquiera puede quedarse horas viendo un fenómeno, un objeto, una situación, sin que eso implique hacer un enorme esfuerzo mental para comprender lo que está sucediendo. Sí, para entender, digamos, un fenómeno o darse cuenta que cuando llueve el pasto se moja, ¿no? O sea, no requiere, digamos, un esfuerzo mental muy grande. Tampoco sería reflexión, pues al poseer todos esa facultad de razonar, no se hace necesario de un especialista para poner en práctica algo tan básico, ¿no? Como especular por qué las hojas cambian de color con el paso del tiempo, o cómo puedo poner un objeto en una mesa sin que ésta se rompa. Y en el campo disciplinar, para ser más concretos, cosas como la matemática, la química, la biología no necesitan de la filosofía para poder pensar sus fórmulas, para proponer sus teorías. Si un químico no necesita que un filósofo le ayude a reflexionar, reflexione primero que él, pues para seguidamente, digamos, pensar en fórmulas y en maneras de comprender, digamos, la composición química de algo, ¿no? Y finalmente, no es comunicación porque no en todos los ejercicios de comunicación hay la emergencia, digamos, de un pensamiento, de un saber filosófico. Sería un tanto complejo en ese sentido encontrar una diferencia en el tipo de aprendizaje o en el tipo de saberes que se generan en una discusión, digamos, rigurosamente filosófica a una discusión que se da en una parranda con unos amigos tomando las cervezas. Diría que la filosofía en este punto no es ni reflexionar, ni comunicar, ni contemplar. Eso sí, no estoy tratando de decir que la comunicación, la contemplación y la reflexión son elementos que le son ajenos a la filosofía. Por el contrario, aquí uno valdría la pena volver un poco a Deleuze y decir que la contemplación, la reflexión y la comunicación no son disciplinas, no son, digamos, los criterios que permiten definir qué es o hacia dónde se dirige el ejercicio de cierta disciplina como puede ser la filosofía. Por el contrario, estos tres elementos son en realidad herramientas al servicio de la filosofía, la ciencia, la cultura, ¿vale? Son herramientas de las cuales se vale la filosofía para lograr sus cometidos, para lograr sus objetivos, para dar cuenta de lo que es ella en realidad. Y a esta crítica de la simplificación de la filosofía como una mera forma de referenciar ciertas acciones como entablar una charla enriquecedora o crear frases súper persuasivas como el destino lo escribes tú, deberíamos también añadir una crítica a esa suposición de que la filosofía es una disciplina centrada en la autoayuda y en la elaboración de discursos y frases motivacionales que le permiten a las personas sobrellevar una vida tan trágica, tan inconforme, tan, ¿cómo decirlo?, pesada como es la vida humana. Pero me atrevo a pensar que esta concepción de la filosofía como un curso intensivo de coaching, ¿sí?, o de autoayuda, tiene una base muy sólida, al igual que digamos la idea que tratamos de poner en duda anteriormente y es una mala interpretación, en este caso, de la respuesta un poco básica o digamos recurrente que se da de qué es la filosofía. Hablo obviamente de esa respuesta que nos da la etimología de la palabra, que se traduce como amor a la sabiduría. Y es que si lo pensamos detenidamente, el amor, ese sentimiento que todo el mundo pues siente, ¿no? Es visto como esa cura mágica que tienen los seres humanos para hacerle frente a la tristeza, la angustia y la incertidumbre. No hay nada que combata más el dolor de la existencia humana que el amor, ¿no? Pero me atrevo a pensar que esa es la razón por la cual se piensa que la filosofía es esa disciplina que se encarga de darle a la gente discursos motivacionales para apaciguar la angustia y el malestar que producen dudas como ¿qué es la felicidad? ¿Por qué no encuentro el amor? ¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo? ¿Qué debo hacer para alcanzar la libertad y cumplir mis sueños? Si la filosofía tiene una utilidad, estoy seguro que esta no es la de curar malestares o angustias existenciales. Pero dejando a un lado la crítica a los prejuicios y a las primeras impresiones que se tienen sobre esta disciplina, me atrevería a decir que no basta con preguntar qué es la filosofía. También es importante preguntarse para qué sirve y cómo hacemos de ella algo útil. Decir que la filosofía es el amor a la sabiduría
Sí, o sea, es una forma muy romántica y muy bonita de tratar de darle un sentido a esta disciplina. Pero es un tipo de respuesta que termina volviéndose algo plana y unidimensional si no hacemos de la misma una vía para explicar la utilidad que tiene la filosofía dentro de la actividad humana. Si no aprovechamos, digamos, esa respuesta para dar pistas de cómo la misma disciplina hace posible dicha utilidad. Respuestas a la pregunta de qué es la filosofía podemos encontrar en demasía. O sea, eso es una cantidad de respuestas y una cantidad de frases sobre qué es la filosofía. Lo que hay es para coger y regalar. Algunas son más certeras que otras, eso sí. Pero lo que sí queda claro es que cuando se busca literatura alrededor de esta pregunta es que la forma en la que entendemos la filosofía varía desde la definición que tengamos presente. Por ello es importante dejar en claro que Mr. J no intenta dar una respuesta certera y universal a la pregunta, únicamente quiero darles un acercamiento a este tema. Así como un buen jardinero, lo que busco es plantar la semilla. Ya depende de ustedes, mis queridos oyentes, si quieren que de esta brote algo. Y es que recuerdo en la universidad, es un recuerdo muy vivo que tengo. Un compañero me decía, si usted tiene dudas de algún concepto o tema, váyase al diccionario de Ferrater Mora. Y puedo decir hasta el día de hoy que ha sido uno de los mejores consejos que tuve a lo largo de mi carrera. Y es que si uno lo piensa, los diccionarios siempre son una herramienta útil para empezar un viaje en cualquier disciplina, ¿no? Se podría decir que diccionario es para académico lo que brújula es para expedicionista. Lo curioso con la definición que nos da Ferrater Mora es que más que una definición en concreto, o sea, decirnos filosofía es esto, lo que nos hace es entregarnos, digamos, el panorama amplio de la discusión que hay alrededor de la pregunta por el qué de la filosofía. Podría decirse que de la mano de Ferrater Mora uno recorre la historia de la pregunta por la filosofía. Y dicho recorrido comienza dejando en claro que esta disciplina no tiene un punto de origen universal, si no es tan fácil de decir la filosofía nace acá. Al contrario, esta posee múltiples puntos de emergencia. Lo que sucede o lo que se tiene, digamos, como norma general es el de pensar que Grecia suele ser, digamos, ese punto popular de origen o donde se cree que, digamos, el pensamiento filosófico alcanzó la madurez. Una idea que yo creo que se puede cuestionar bastante cuando observamos, digamos, registros históricos de diferentes filosofías como puede ser la oriental, la egipcia y demás, ¿no? Esos son temas que me llamaría mucho la atención trabajar con otras personas que sé que abordan, digamos, otras formas de filosofía que no son simplemente el pensamiento griego y europeo. Y es que la relación de la filosofía con la historia y la ambigüedad que rodea su punto de emergencia nos permite afirmar que no hay una respuesta unívoca a la pregunta. Por el contrario, lo que casi siempre se obtiene es una respuesta parcial, y es que cada uno de los sistemas filosóficos, en cada una de sus épocas históricas y en cada uno de los lugares que se filosofa, y para cada uno de los filósofos o filósofas, existen diferentes definiciones de lo que es esta disciplina y sus aportes a la vida humana. Dado que resulta difícil dar una definición, digamos, universal, exacta, concreta, con la que todos estemos de acuerdo de qué es la filosofía, me atrevería a decir que algo que caracteriza a esta disciplina es que se mueve entre ambivalencias y dualismos. Prueba de ello son sus constantes cambios de interés. La filosofía es muy bipolar cuando está investigando algo. A veces puede interesarle cierta temática, dar sus observaciones sobre esa temática y luego cambiar de posición y abordarla desde otro punto de vista, con otros métodos y con otros, digamos, objetivos, ¿no? Es una disciplina que constantemente tiene cambios, por decirlo así, cambios de humor o cambios de orientación respecto a los temas que trabaja. Asimismo, otra de sus características es el hecho de que, al igual que muchas otras ciencias, de hecho, tal vez uno podría decir que esto no es algo, digamos, muy identitario de la filosofía porque muchas disciplinas tienen esto y es el hecho de que ella emerge de la admiración y la extrañeza como llegan a decir Platón y Aristóteles. No obstante, aunque para ambos autores la filosofía emerge de estos elementos,
Cada uno de ellos discrepa en la tarea que le compete a la filosofía frente a la humanidad. Para nuestro queridísimo amigo Platón, la tarea de la filosofía viene a ser descubrir la verdad partiendo de la extrañeza que nos generan las contradicciones que evidenciamos en el mundo físico y terrenal. No olvidemos esa afición que tiene Platón por el mundo perfecto de las ideas. Mientras que para el segundo, para Aristóteles, lo que le interesa a la filosofía es investigar las causas y los principios de las cosas. Y digamos, esa intención investigativa surge de la extrañeza que nos genera el mundo que nos rodea. De ahí que tal vez podríamos decir que, en términos simples, podríamos señalar que la filosofía es la disciplina que busca constantemente hallar la verdad. Y digamos, si ese es el punto o la razón de ser de la filosofía, se entiende un poco, ¿no? Porque con cada periodo histórico, porque con cada filósofo, porque con cada, digamos, sistema sobre el cual se trabaja, varía un poco la forma en la que la razón de ser de la filosofía se comprende. Por ello es que los invito a que lean ese pequeño espacio que Ferrater le dedica a la pregunta por el significado de la filosofía en su diccionario. De esta manera se darán cuenta de cómo a lo largo de la historia esta disciplina le ha permitido al hombre hacerle frente a esas incertidumbres que le genera su existencia finita en un mundo infinito y al mismo tiempo cuestionarse de manera constante lo que hace especial a la filosofía frente a sus demás compañeras como la ciencia, la matemática, la física, etc. Sí, dependiendo del punto de vista, sí, o del filósofo, del momento histórico, del contexto desde el cual se hace la pregunta y se da la respuesta, la razón de ser de la filosofía varía. Valdría la pena que cerremos este espacio dando cuenta de algunas posturas, ¿no? Veamos qué nos dice José Pablo Feynman y Gilles Deleuze frente a esta pregunta. Nuestro amigo Feynman, diría yo, en la lectura que hago un poco de su texto, que es la filosofía, se vale un poco del elemento de la literatura, para ser más exactos, hace uso de los elementos que caracterizan a la novela policíaca para explicar la razón de ser de la filosofía, la cual para él consiste en destruir y reconstruir. Simplificando eso, es la filosofía lo que busca es de construir las bases sobre las cuales el ser humano construye su realidad. Además, él es, digamos, ese pensador que propone, no sé si solamente lo hace él, obviamente me baso un poco en el hecho de que es el texto que leí, ¿no? Para hacer, digamos, el guión de este podcast. Y el hecho de que, digamos, él pone en entredicho esta idea de que la filosofía debe dejar de ser vista como esa disciplina centrado en la autoayuda, pues para él, más que dar respuestas, la filosofía lo que hace es emerger de manera constante muchas dudas y problematizar la existencia del hombre. O sea, la filosofía es esa disciplina que constantemente al hombre le hace sentirse, ¿cómo decirlo?, incómodo, inconforme, dubitativo sobre la existencia y el cómo se está desenvolviendo en la realidad en la que vive. Y así como critica la idea de la filosofía como mero ejercicio de coaching, también pone en entredicho esta idea de que hacer filosofía es meramente observar, reflexionar y comunicar, al señalar que esta requiere un enorme esfuerzo mental, porque el rasgo más característico de la filosofía viene a ser la búsqueda del rigor conceptual y de la autorreflexión. Una rigurosidad que digo yo que se manifiesta en la seriedad con la que la filosofía intenta interpretar o comprender la realidad en la que se desenvuelve el ser humano. Me atrevería a pensar que el hecho de que el filósofo se cuestione por temas y conceptos como la violencia, la desigualdad, la política, el ser, el lenguaje y demás temas que para el común parecen banales o que se llega a pensar de que ya se ha dicho todo sobre esas temáticas, considero yo que resulta ser el paso crucial para que esta disciplina tenga una razón de ser o concrete, digamos, el qué de ella. Y es la de comprender la realidad en la que vive el ser humano. ¿Con qué objetivo? Con el de transformarlo, con el de cambiar esa realidad de manera constante. Y es posible que esa sea la razón por la que muchas personas ven a la filosofía como una disciplina inútil y que no le aporta nada a la vida social.
ya que muchos se sienten conformes en la realidad en la que viven, en la realidad en la que se desenvuelven, una realidad llena de privilegios y conformidades, y al mismo tiempo hay otros que se resignan y se conforman con una vida injusta y desigual que se justifica bajo la famosa frase de que si no progreso es por culpa mía. Y es que la filosofía no solamente se enfrenta a ese prejuicio de verla como una disciplina que se hace preguntas tontas, porque para qué cuestionar la realidad si yo estoy conforme con ella, ¿no? Deberíamos añadirle que algunas hermanas como la biología, la química, la política y demás son disciplinas que a diferencia de la filosofía parecen dotar al hombre, digamos, de herramientas que le permiten ejercer un dominio sobre la naturaleza, modificar la naturaleza a su antojo, jugar con la genética, construir enormes naves espaciales para viajar a otros planetas, o sea, le ha permitido alcanzar grandes progresos, ¿no? Y la filosofía como que se ha quedado tal vez estancada, no, no, uno pensaría que, bueno, mientras que la mecánica me ayuda a construir autos, la filosofía para qué me ayuda, ¿no? A veces está ese prejuicio de fondo. Pero hay una linda observación de Feynman cuando hace un poco la distinción entre el filósofo y el científico, ya que el científico se enfoca simplemente en crear fórmulas y la gente utiliza esas fórmulas ya sea para cosas buenas o cosas malas, o sea, el científico, digamos, se hace a un lado un poco de las repercusiones que puede tener la creación de una fórmula o la invención de algún objeto, mientras que el filósofo no solamente busca digamos, crear algo nuevo, sino entender o tratar de comprender y reflexionar constantemente si eh, eso que crea puede traer simplemente beneficios y son beneficios para todos. Sí, o sea, constantemente se autocritica cuando crea algo, a diferencia del científico que lo que le interesa no es saber si lo que hace puede ser dañino para algunos o beneficiosos para otros. Lo importante es que funcione. No obstante, Feynman hace una distinción un poco interesante que ojalá la puedan leer, ¿no? Tratar de explicarla aquí es un poco complejo porque puede dar la impresión de que estoy tomando posición de lo que dice el autor y no necesariamente tiene que ser así. Pero bueno, digamos que explicando un poco muy así por encima, Feynman va a distinguir entre el filósofo y el científico con el elemento de la autorreflexión, ¿no? Digamos que el científico está enfocado en crear cosas que funcionen, en crear cosas que funcionen, ¿vale? Como por ejemplo crear un carro. Lo importante es crear el carro, que el carro funcione. Mientras que el filósofo en este caso no se interesaría solamente por crear el carro. Él también se cuestionaría, bueno, yo creo el carro y qué repercusiones tiene el carro más adelante. Sí puede que funcione, pero eh, me sentiría, digamos, yo conforme sabiendo que su funcionamiento implica que yo genere un gran daño ambiental, que genere después un mercado que genera sobreexplotación y demás. Digamos que el filósofo se cuestiona, digamos, el panorama completo, mientras que el científico es un poco más centrado y lo que le interesa saber es si el objeto que crea funciona o no. Y tal vez, digamos, esa tendencia de la filosofía de ver el panorama completo puede ser la razón de la que se le considere una disciplina un tanto inútil, porque termina siendo esa piedra en el zapato y esa voz en la cabeza que de manera constante nos dificulta o pone en entredicho nuestro actuar y que al mismo tiempo, ojo que esto es una característica muy curiosa, le recuerda de manera constante al hombre que la existencia de este es minúscula frente a una realidad que cambia de manera constante y que parece no tener fin. ¿Por qué? Porque eso es lo que caracteriza a la filosofía según Feynman, quien nos dice. Entonces, ¿qué significa la pregunta? ¿Por qué preguntarnos qué es la filosofía para indicar también que la filosofía viene a problematizar? En realidad, más que calmarnos, viene a incomodarnos, porque la filosofía viene a preguntar cosas que los animales, por ejemplo, no se preguntan. Y en este sentido, el hombre es el ser más patético de la creación y a la vez el más conmovedor, porque es el único que muere y sabe que muere. Más adelante, este mismo pensador nos dirá, ¿qué es la filosofía entonces? La filosofía es una práctica que en este planeta ha instrumentado un ser que es capaz de vivir sabiendo que va a morir. Me atrevería a decir que la pregunta por la muerte puede ser vista como el punto de emergencia de toda expresión filosófica. Pero veamos otro punto de vista, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser muy diferente o
demasiado aislado de lo que nos dice Feynman. Y es que dijimos que la filosofía busca la rigurosidad conceptual y esta idea, pienso yo, permite articular de una manera un poco amigable otro punto de vista frente a la pregunta que es la filosofía. Hablamos de la dada por el filósofo francés Gilles Deleuze, que nos dirá de manera muy concreta que la filosofía es el arte de formar, de inventar, de fabricar conceptos. En ese sentido, el filósofo vendría a ser un especialista en los conceptos, ya que es él quien crea y los dota de un sentido. El filósofo es algo así como un carpintero, quien vendría a ser el único o el especialista en crear cosas a partir de la madera. Cuando uno pone en práctica, digamos, ese ejercicio de la autorreflexión, se percata que sus juicios y acciones dentro de la realidad suelen ser guiados por la forma en la que define ciertos conceptos como el amor, la libertad, la justicia, el perdón, entre otros. Y es que el cómo entendemos las relaciones sociales, las dinámicas del mercado, la desigualdad que impera dentro de todas las sociedades, la presencia constante de fenómenos como la violencia, y la forma en la que justificamos y condenamos sus expresiones son posibles gracias a esos conceptos con los cuales entendemos la realidad. Para ser más exactos, la construimos. Tal vez esa sea la razón por la que Deleuze, citando a Nietzsche, nos dice: los filósofos ya no deben darse por satisfechos con aceptar los conceptos que se les dan para limitarse a limpiarlos y darles lustre, sino que tienen que empezar por fabricarlos, crearlos, plantearlos y convencer a los hombres de que recurran a ellos. Hasta ahora, en resumidas cuentas, cada cual confiaba en sus conceptos como en una dote milagrosa procedente de algún mundo igual que milagroso. Pero hay que sustituir la confianza por la desconfianza. Y de lo que más tiene que desconfiar el filósofo es de los conceptos mientras no los haya creado él mismo. Con esa observación me atrevería a concluir que, bajo este panorama podríamos decir ¿qué es la filosofía? Responder: es el arte de crear conceptos. ¿Para qué sirve? Para dotar a los hombres de instrumentos, en este caso vendrían a ser los conceptos, con los cuales pueden entender la realidad, moverse en ella y transformarla. ¿Cómo crea dichos conceptos? Bueno, para ello habría que ver cómo trabaja la lógica, la metafísica, la hermenéutica y demás ramas de la filosofía, pero considero que esa tarea es de otros capítulos. Así que así es como entiendo yo el punto de vista de este filósofo que nos dice, nuevamente, cuando alguien pregunta para qué sirve la filosofía, la respuesta debe ser agresiva, ya que la pregunta se tiene por irónica y mordaz. La filosofía no sirve ni al Estado ni a la Iglesia, que tienen otras preocupaciones. No sirve a ningún poder establecido. La filosofía sirve para entristecer. Una filosofía que no entristece o no contraría a nadie no es una filosofía. Sirve para detestar la estupidez. Hace de la estupidez una cosa vergonzosa. Solo tiene este uso: denunciar la bajeza del pensamiento bajo todas sus formas. Y bueno, queridos escuchas, para ustedes, ¿qué es la filosofía? Para mí ha sido una charla interesante y un buen tema para iniciar nuestro espacio. Espero haber logrado crear dudas y poner en tela de juicio la forma en la que se suele pensar el qué de la filosofía. He de decir que este solo es el principio de muchos temas que trabajaremos con el paso del tiempo. Espero que puedan ser charlados desde múltiples puntos de vista. Recuerden suscribirse, dar me gusta, comentar y compartir. Sus opiniones y su apoyo son muy importantes para mí. También los invito a seguir la página de Facebook. Ahí no solo notificaré cuando salga un nuevo episodio, también compartiré mucho contenido relacionado con la filosofía. Les envío un abrazo y espero verlos pronto en un nuevo episodio de Charla con Mr. J.